en el episodio anterior lo habíamos dejado en el momento en el que Guinea sustituye su moneda por el franco CFA. El franco CFA se introduce en el año 45, es un acuerdo de después de la posguerra, Bretton Woods, etc. Ahora hablaremos de ello. Y estamos viendo el mapa de una de las dos clases de franco CFA que existe, aquel en el cual en el año 85 Guinea entró y se entregó al neocolonialismo imperial francés, que se ve perfectamente la voluntad estratégica de Francia de romper África con una banda de países, antiguas colonias suyas en algunos casos, Guinea Ecuatorial también, que estén bajo su control económico por una moneda que controla Francia y que ha seguido controlando a pesar de la entrada del euro. La irrupción de la francofonía, Guinea Ecuatorial en la francofonía y luego más adelante en la lusofonía, de lo que hablaremos, es de lo que vamos a hablar ahora con Cruz Melchor. Hay que saber que el franco CFA significa franco, fue fundado en diciembre de 1945. Y en 1945, cuando De Gaulle lo funda, lo asimila lo que era Francia en tiempo de la ocupación alemana en Francia. Cuando Hitler ocupa Francia, efectivamente, Hitler crea alguna moneda en que Berlín controla esa moneda, como Francia va a controlar la moneda africana. Esto es muy importante saber. O sea, que es la misma relación que tenía Berlín con la Francia ocupada, sí, la va a hacer Francia queriendo ocupar el control económico justamente, de África. Quiere decir que De Gaulle copia lo que Hitler había hecho con él con la Francia ocupada. Quiere decir que controlar las divisas de la Francia ocupada. Entonces, como sabéis que hubo una liberación de París en 1944 y la guerra acabó en Europa el 8 de mayo de 1945. Entonces, una vez que la guerra acaba en Europa y que las grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial empiezan a poner en tela de juicio las colonias de europeos que habían perdido la guerra. Yo lo dije otro día. Sí, sí. Quiere decir que, ¿cómo es posible que sí, la ONU, la ONU, etc. ¿Cómo es posible que de un lado el que ha hecho salvar a Europa viene del este, en Moscú, y viene del oeste, Washington, y allí en medio son los que gobiernan las colonias? Hay que sacar las colonias. Entonces De Gaulle inventa en diciembre de 1945 el franco de colonia francesa en África. CFA. Franco, C, colonia, F, francesa, A, África. Entonces, ese franco no ha cambiado, solamente, ya verá cómo va a seguir adelante. Ese franco que consiste en tres cosas. Se mantiene el nombre. Se mantiene el aunque nombre. Ya no son colonias, No, son neocolonias. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre que ese franco del 45, 55, 60 sigue en el poder. Una vez, porque hay que también saber una cosa, que no saben muchos guineanos, porque esto va dirigido a los guineanos, es que la Quinta República, que fue en 1958, con De Gaulle, después de haber liberado la Francia, dimitió en 47 como jefe de gobierno, porque se instituyó en Francia una república de Quatrième République, que dicen, la Cuarta República. La Cuarta República había veces que el gobierno duraba 11 días, como en Italia, anteriormente en Italia. Otro gobierno 3 meses, otro gobierno 1 año. Había un desequilibrio, que una ha hecho moción de censura, el gobierno ha caído. Eso duró desde 1947 hasta 58. Cuando hay guerra en Argelia, entonces los que tenían problemas en Argelia van a buscar a De Gaulle. De Gaulle, usted nos ha salvado
en la Segunda Guerra Mundial, ven a salvarnos porque hay una guerra, hay una situación en Argelia que no podemos controlar. Y De Gaulle va a Argelia para pronunciar un discurso ambiguo que decía, yo les he comprendido. Nadie sabía si les ha comprendido para que continuara la colonia en Argelia o les ha comprendido para hacer independencia en Argelia. Los que luchaban por la independencia entendieron que De Gaulle nos ha comprendido porque vamos a ser independientes. Y los que luchaban por la Argelia francesa entendieron que De Gaulle nos ha comprendido porque queremos hacer Argelia francesa. Y así De Gaulle ganó Argelia. Y entonces De Gaulle dijo, si para volver al poder en Francia hay que hacer una constitución estable, donde el jefe de Estado no va al Parlamento. El jefe de Estado francés va a nombrar un primer ministro que él tiene derecho a ir al Parlamento. Por eso el jefe de Estado francés no va al Parlamento francés, va al Parlamento extranjero, pero en su Parlamento no va. Y entonces tiene que ir su primer ministro. Y que vamos a hacer una convención franco-africana, porque de la misma manera que había Commonwealth, De Gaulle creyó una convención porque el jefe de Estado francés es el presidente. Y luego en Senegal, Mali, Gabón, son los primeros ministros. Y una vez cada mes reunir con los primeros ministros y después los primeros ministros van ejecutando, el primer ministro francés, el primer ministro marroquí, el otro van ejecutando. Y el único jefe de Estado es francés. Quería copiar la Commonwealth británico. Y después, y además esto todavía está en la Constitución francesa. Y el franco CFA iba a acomodar también a esa situación. Fracasó esta situación de que los países africanos empezaron a ser independientes, con la presión de la ONU, con la presión de la comunidad internacional, con la presión de la Unión Soviética y de Estados Unidos. Hay que decir las cosas como son. Porque Estados Unidos quería entrar comercialmente directamente con África. Unión Soviética igual. Entonces, la proposición de la Quinta República fracasó. Y cuando De Gaulle vio que se ha fracasado, cambió el nombre del franco CFA, pero sin cambiar el contenido. Así, por ejemplo, el franco, sigue siendo el franco, en vez de colonias, comunidad, franco de la comunidad, francófona de África. En vez de franco de colonias francesas de África, ya llega a ser franco de comunidad francófona de África. Pero el contenido, igual. Sí, sí. ¿Qué significa el contenido? El contenido quiere decir que, y en tiempo de Hitler a Francia, como en tiempo de Francia actualmente en África, quiere decir que todas las divisas se guardan en París. Todas las divisas. Y el presidente africano tiene que solicitar sus divisas, tiene que decir que yo quiero tal divisa para hacer... ¿Para qué quieres tú de las divisas? Quiero comprar en Estados Unidos. ¿Qué vas a comprar en Estados Unidos? Quiero comprar en Estados Unidos coche. Pero Francia tiene el coche. Es mejor comprar el coche francés. Quiero comprar vino. Pero Francia tiene vino. No, me gusta tomar Rioja. No importa. Tenemos el mejor vino. O sea que este es lo que significa. Quiere decir que te controlan en tus compras al exterior y te guardan 50% de tus divisas. Otras 50% tampoco lo tienen en tu país, sino tienes que solicitarlas para buscar esas divisas para hacer compras. Este es el sistema del franco CFA. Entonces, ese sistema comenzó en 1945 y desde ese momento, 73 años, le dan a Francia dos cosas: la hegemonía sobre los países africanos, ya sea psicológico, ya sea financiero, y también en tiempo de Foccart, es el que ponía y sacaba a los jefes de Estados. Foccart lo dice en su libro. Foccart dice en su libro que cuando tal persona ya no me gustaba, no sé qué, pues hacemos cosas para que pongamos otro. Y este es el sistema de franco CFA.
que es el que determina, por ejemplo, que cuando líderes africanos vienen a Europa van más a Francia que a otros sitios, cuando Teodorín estaba en Francia, etcétera. Es decir, que la connivencia de Francia con la situación peculiar de muchas repúblicas africanas es de absoluta complicidad. Quiere decir que, como tiene el franco CFA, es más fácil ir a pasar vacaciones en Niza que en Málaga. Es más fácil ir a pasar, porque lo que es interesante de ese franco CFA es curioso. Quiere decir que hay dos zonas. Hay una zona de África ecuatorial, que es Chad, República Centroafricana, Camerún, Gabón, Guinea Ecuatorial y Congo-Brazzaville, 6 estados, con un banco central en Yaoundé, que se llama Banco Central del Estado de África Central. Hay otro grupo, que son 8, en África Occidental, con Banco Central en Dakar. Quiere decir que, incluso, cuando tú tienes el franco CFA del Banco Central de Yaoundé, cuando tú vas al Banco Central de Dakar, tienes que volver a cambiar. No es el... O sea, que son dos monedas distintas. Son dos monedas distintas, pero solamente el denominador común es París. Y la mitad de las divisas de las dos están en París. Están en París. Es genial el modelo francés. Sí, y entonces también hay que decir cosas como son. Obiang fue allí porque no hubo apoyo español. Claro. Hay que decir cosas claramente como son. Y como... Si Obiang hubiera habido un apoyo español desde el 79 que tomó el poder hasta el 85 que entró, no entra en franco CFA. Sí. Y como por los acuerdos de descolonización el nombre del franco CFA ya no quería decir colonia, sino comunidad de la francofonía, sí, y Guinea Ecuatorial no pertenecía a la francofonía, hubo que introducir a la francofonía y se convirtió el francés en lengua oficial de Guinea. Justo. Obiang, en ese aspecto, se comprometió de tener en Guinea Ecuatorial, aparte de las lenguas tradicionales, al español y al francés, en la paridad de lengua internacional. Y incluso bien, cuando recibe a la prensa francesa, habla en francés. O sea que durante ese tiempo tuvo que tener un profesor particular para aprender francés, ¿qué significa el franco CFA? El franco CFA significa que hay una comunidad que se llama Comunidad Económica y Monetaria de África Central, que se llama CEMAC, una especie de Unión Europea para vosotros. Comunidad Económica y Monetaria de África Central. En esta comunidad yo creo que Obiang ha sido últimamente el presidente de esa comunidad para 6. Después cambian, otro. Esta comunidad tiene un parlamento en Malabo. Esta comunidad tiene un banco central en Yaoundé. La comunidad tiene otra cosa en Brazzaville. La comunidad tiene otra cosa en Chad. Es decir, que esa comunidad es una especie de unidad de esa comunidad. Y toda esa comunidad habla francés. Claro. El único que no tiene una comprensión verbal, ¿se dice en español? Sí. El único que no tiene esto es Guinea Ecuatorial. Y entonces, hay una cosa en Guinea Ecuatorial actualmente, es que en Camerún tiene 2 lenguas oficiales, francés y inglés. Y luego tiene Gabón, francés únicamente. Congo-Brazzaville, francés únicamente. República Centroafricana, francés únicamente. Chad, francés únicamente. Y Obiang, y además el problema de Camerún tiene explicación. Porque en 1919, cuando sacaron a Camerún como colonia alemana en la Primera Guerra Mundial, Camerún se dividió en 2 partes. 1/3 de Camerún, la parte occidental, lo dieron a Inglaterra. Y 2/3 de Camerún, la parte oriental, lo dieron a Francia. Entonces, por eso Camerún tradicionalmente tiene más lógica de tener inglés y francés, pero Guinea Ecuatorial, que no tuvo otra colonia que la española. Y actualmente, o la evolución, hay conflicto entre el español y el francés. Digo, el español va perdiendo peso en Guinea.
¿Y lo va ganando el francés o no? ¿En la educación? ¿Cómo que? No sé, como no vivo allá, no sé qué pasa. Lo que pasa es que yo he visto que el sitio, página web del Estado, está en francés y en español. Hay cosas que publican en francés y en español. Y yo creo que en el llamado Parlamento de Obiang hablan español. En el llamado Parlamento, los consejos municipales de Obiang hablan español. Pero es un problema que se pone a largo plazo. Claro. Es decir, que porque hay tradiciones, cada estado tiene su tradición. Como yo he dicho, la tradición española, la tradición en Camerún británico, es que hubo un hecho histórico del Tratado de Versalles que en el mandato de la antigua colonia alemana le dieron a Namibia, le dieron a África del Sur. Togo, una parte de Togo le dieron a Gran Bretaña, una parte de Togo a Francia. Después en Ruanda y Burundi le dieron a Bélgica, que también fueron antiguas colonias alemanas. Y la Tanganica lo dieron a Inglaterra. Luego, esas son tradiciones de parte de África tradicionalmente, pero el hecho de introducir, es verdad que Camerún y Gabón hablan francés, la parte que tiene frontera con Guinea, pero ese hecho ha sido, como es franco de comunidad francófonas, entonces obligatoriamente claro. Obiang se hace francófono. Y esa dependencia económica o monetaria, ¿cómo afecta a las relaciones económicas que hoy Guinea mantiene con otros países? Es decir, por ejemplo, hoy día Guinea tiene bastantes relaciones, hay intereses chinos también, ¿no? Sí. De otros, que Francia tiene capacidad para seguir controlando todo eso, ¿no? Sí, porque lo tienen bajo llave. Y quiere decir que... Pero los acuerdos petrolíferos, por ejemplo, que con la Chevron, con empresas que no son europeas, ¿eso se hacen en dólares o se hace en francos? Que hagan en dólares o en francos CFA o lo que sea, esa divisa va a París. Sí. O sea que usted puede hacer lo que usted quiera como independiente, pero el acuerdo es que la mitad de divisa va al Banco de Francia. ¿Y cómo se resolvió la desaparición del franco francés con la entrada en el euro? Es decir, ¿cómo el euro y el franco CFA cómo coexisten? Entonces lo que pasó es que cuando toda Europa occidental, casi toda, se inventó un nuevo dinero. Tú sabes que antes había un nombre que inventó Giscard d'Estaing, que era un nombre que no era euro, era ECU. Y después a Alemania le gustaba esto, cuando Alemania es una potencia europea, y después inventaron euro. Y entonces cuando inventan euro, empezaron a hablar los anexos estos, entonces Francia negoció muy bien su contrato de que es verdad que Francia ya tiene euro, pero al mismo tiempo los francos CFA están dentro del Banco de París. El Tesoro euro de París es el que protege el franco CFA. O sea que los demás lo saben. Sí. Así que esto es lo que pasó. Entonces, y ahí donde se pone ahora mismo el problema que tú acabas de evocar. Tú acabas de evocar el problema de que no solamente Guinea Ecuatorial, hay países que producen, como Costa de Marfil, una potencia económica, cacao, tiene también petróleo y todo esto. Hay una gran potencia económica que nacen como Senegal, etc. Entonces, lo que ocurre es que es verdad que cuando en tiempos de la Guerra Fría, la mayoría de empresas francesas son las que investían en África, la mayoría, o sea que era casi lo que se llaman precaré, o sea que era para Francia esto. Y ahora mismo, China, con su expansión, se apareció en África en los últimos 10 años. Claro. Y después apareció también las inversiones de África del Norte, África del Sur, África del Norte, porque saben muy bien que la economía sudafricana también está subiendo. Sí. Porque en África del Sur hay industria, hay oro, hay todo esto.
¿Y eso no está provocando, por ejemplo, un rechazo al franco CFA en África? O sea, la Unión Africana, no hay crisis de ese modelo francés. Hubo un economista de Guinea-Bissau que fue una vez secretario ejecutivo de la Comisión Económica de Naciones Unidas para África. Provocó, o sea, que hizo una crítica pública por decir que el franco CFA es obsoleto, que ya no puede decir todo esto. Yo creo que le costó el cargo. Claro. O sea que la diplomacia internacional, todo esto. Lo que es sorprendente es la ignorancia que suele haber a nivel popular sobre estas cuestiones. Es decir, cuando, por ejemplo, se desarticula el régimen de Libia, sí, con bombardeos de Francia, etcétera, como por ejemplo en España está el mito de la Unión Europea, parece que es una unidad, todo eso, que dicho de otra manera, la política española es absolutamente errática, creyendo que todo se agota en Europa, cuando Francia está haciendo una política al margen de Europa y la mantiene. Ya 18 años después del euro mantienen el franco CFA y procuran mantenerlo, claro. Lo que pasa es que, bueno, yo no vivo en España. Sí. Yo creo que muchas gracias por la información. Lo que pasa en España, yo creo que la gente, el problema de Europa es que la Unión Europea es un Estado nacional, o sea que lo que pasa con María Le Pen, claro. María Le Pen, toda la extrema derecha europea está en contra de esto. Dice que Europa no tiene, la Unión Europea no tiene que ver nada con los Estados nacionales. Claro, claro. Es decir, que es un debate, no sé qué pasa con ese debate en España. Hay algunos que creen que su potencia es menos que otros y se hacen sumisos a ese esquema. Otros no hacen sumisos. Claro. El ejemplo es la salida de Gran Bretaña. Claro. O sea que el problema es que se depende de cómo hace ustedes, qué hace España su diplomacia. y incluso hemos dado cuenta que últimamente la crisis económica de Portugal se resuelve mejor. Sí. Desde lejos, yo no sé qué pasa en España. Desde lejos, Portugal ha hecho mucho más avance en resolver su pequeño país, como saben. Sí, sí. No sé si sabe que el primer ministro de Portugal no es europeo. El primer ministro de Portugal no nació en Europa, nació en la antigua colonia portuguesa. En Asia del Sur, y es importante, y además es un hombre muy bravo, el primer ministro de Portugal socialista, sí. Etcétera, etcétera. Quiero decir que esa manera de ver internamente la política dentro de la Unión Europea depende de cada país. Por ejemplo, hay que decir la cosa clara, ¿no? Que la persona que realmente tiene interés mucho mejor para Europa es Alemania. Claro. Porque a Alemania le interesa más Europa que otros, porque Alemania tiene productos que puede vender a ese espacio. Sí, vamos a ver, Alemania ha perdido 2 guerras mundiales y ahora está ganando en la Unión Europea el protagonismo que perdió en las 2 guerras mundiales. Yo voy a volver a citar al compañero Jean Ziegler, no sé si te suena, un gran sociólogo quinebrino. Juan Ziegler, sí. Y es mundialmente conocido, que publicó un libro, somos muy amigos, porque somos del mismo partido, publicó un libro que me interesó muchísimo, que dijo la victoria de los vencidos. Eso es. Quiere decir que, ¿qué es lo que vemos actualmente en Europa y en el mundo? Vemos que justamente la gente que se afanó a hacer armas atómicas, armas, gastando todo el dinero en el átomo, como Francia, con De Gaulle, como en Gran Bretaña, incluso Estados Unidos, Unión Soviética. Son la gente que no han ganado la mundialización. Porque mientras que los que gastaban dinero en las armas, gastaban mucho dinero en armamento, los demás gastaban dinero en infraestructura de productos para la mundialización. Sí, que para Alemania supuso una ventaja no tener ejército. No tener Japón. Eso es, Japón lo mismo. Quiere decir que mientras que unos hacían afanosamente
para decir que quiero dominar el mundo con mi bomba atómica, con otro y todo esto. Los demás decían, no, queremos dominar la producción. Bueno, la consecuencia de eso en buena medida es la reacción norteamericana con el presidente Trump, etcétera, ¿no? Justo, Eso es. justo. Esta situación de dependencia, yo me atrevería a decir casi, pues, neocolonial o posimperial de Guinea Ecuatorial con respecto a Francia, se ve también afectada cuando desde América del Sur, Lula y Brasil determinan que el crecimiento natural económico de Brasil es también África. Y entonces Guinea Ecuatorial, que parece que es como una esponja que lo absorbe toda, bueno, el régimen de Obiang se introduce en la lusofonía, ¿no? El problema que tiene Obiang es el problema de reconocimiento. Ya sabe que cuando estaba gobernando Estados Unidos, el hijo de un keniano, yo fui a su pueblo, yo fui una vez que estuve en Ruanda, después yo fui a ver donde nacía el papá de Obama, en la parte occidental de Kenia. Es curioso, sí, para que tú veas lo que ocurre. La historia de Universal es muy importante. El hijo de un keniano, presidente de Estados Unidos. El hijo de una persona que nació al sur de la India, el primer ministro de Portugal. Entonces, cuando llegó Obama al poder, le decían a los franceses, ¿cuándo va a llegar un argelino en el poder en Francia? Nada, nunca. Entonces, o un camerunés, presidente de Francia. Son cosas. Entonces, los dictadores tienen un problema. Ese problema lo tuvo Franco, lo tuvo Salazar, lo tiene Obiang, lo tenía Macías, lo tenía Idi Amin, Bokassa. Tiene un problema de que, al mismo tiempo que saben conscientemente que son dictadores, que no están de acuerdo con la teoría internacional de derechos humanos, no están de acuerdo con la teoría internacional de Estado de Derecho, no están de acuerdo con la teoría internacional de libertades fundamentales, al mismo tiempo que practican la muerte, la tortura en el interior de su país, al mismo tiempo quiere ser reconocido internacionalmente. Este es el problema de los dictadores. Para el presidente, para el primer ministro español, o el primer ministro francés, o el presidente de Estados Unidos, no tiene ese problema. Claro. Porque saben que me han elegido. A elegirme va en sí mi reconocimiento nacional e internacional. Pero ellos, también son humanos, los dictadores, al ver que interiormente dictan y exteriormente, entonces quieren hacer todo lo posible para que le digan exterior al presidente de Guinea Ecuatorial. O sea que de vez en cuando se olvida que es presidente porque es dictador. Porque el presidente no dicta, el presidente compra las normas escritas en la Constitución. Entonces Obiang tiene ese afán de poder ser reconocido por el mundo entero por dos razones. Porque, como para que no diga que es dictador. Y las nuevas potencias emergentes también les interesan. Claro. Porque el planeta Tierra es un solo planeta. No vamos a inventar un nuevo planeta. Si hubiera habido otro planeta a colonizar, entonces Brasil podría ir a Marte o a Júpiter para colonizar. Entonces nadie va a Marte para colonizar. Cuando uno tiene ya su economía más o menos a instancia de otras economías, también tiene que tener su potencia imperial. Entonces Lula, cuando vio que había hecho todo esto en Brasil, hay que saber que el negro en Brasil está más discriminado que el negro de Estados Unidos. Son cosas que hay que saber, el mundo del trasfondo lo sabe. Lula mismo dijo que entre negros y mulatos en Brasil constituyen 60% de la población. 60% de la población. Entonces, yo me acuerdo que solamente hace 4 años que no veo a un negro en el Tribunal Supremo. No había en toda la vida de Brasil como consejero del Tribunal Supremo. No hay un negro gobernador de un estado. Creo que tiene que haber como 14 estados brasileños. No hay ni un solo negro. No hay negro en ningún sitio, solamente en la samba. Cuando se hace carnaval, es cuando se ven a muchas negras bailando carnaval, moviendo el culo, entonces, ¿qué todo esto? Y no hay negro en otros sitios. Y cuando yo fui una vez
invitado en una boda en la Amazonia brasileña. Me invitaron a Macapá, Anapá, el estado de Anapá, capital Macapá. Yo fui allí porque un amigo mío se casaba con una autóctona de la Amazonía. Y fuimos allí en 2010. Entonces, yo hice Ginebra, Lisboa, Brasilia. Después yo fui hasta Macapá. Al regreso, al mostrar mi pasaporte suizo, la gente no comprendía cómo un negro puede tener pasaporte suizo. Y además buscaban el visado. Y llamaron a una persona que estaba detrás. El señor dice, ese pasaporte, dice, no, ese pasaporte no necesita visado. No miraron el pasaporte, miraron mi color de la piel. Es decir, que Lula, que sabe que el pueblo negro está oprimido en Brasil, quiere ir a África para hacer su imperio. Quiere ir a Angola para hacer su imperio. Esta es la contradicción humana actualmente. Y Lula, que dice del Partido del Trabajo brasileño, quiere hacer imperio en Guinea Ecuatorial. El Partido del Trabajo como Macías. Como Macías. Y entonces, ¿qué pasa? Ocurre que, efectivamente, Lula va para ingresar en la comunidad portuguesa, comunidad de lengua portuguesa. Y Guinea Ecuatorial ahora tiene también el portugués como lengua oficial. Tiene el portugués como lengua oficial. Lo cual ya es... somos multilingües. Somos multilingües. Somos en un estado de menos de 1 millón de habitantes, un estado multilingüe, impuesto. Y el FAN no es lengua oficial. No es lengua oficial. Y mi hermana que vive en Asaoñe, en el Tom, cerca de Cucumancó, mi hermana mayor, ni siquiera se entera de esto. O sea, que no se entera de que somos francófonos, somos lusófonos. Mi hermana que no va a la ciudad, no se entera de esto. Entonces, pues, ¿qué pasó? Cuando Guinea solicitó oficialmente la entrada en la lusofonía, tenemos muchos amigos portugueses y después hay una señora muy importante que hay que conocer, Ana Martín Gómez, que es diputada de Portugal en la Comunidad Europea, en Estrasburgo. Ana Gómez, todos los portugueses progresistas se opusieron. La entrada de un país que tortura, no va a entrar en nuestra comunidad. Y con el veto de Brasil, Guinea Ecuatorial entró. Porque sabe que Brasil, sí, la situación de Brasil con Portugal es la misma situación de Estados Unidos con Inglaterra. Sí. Porque la antigua metrópoli es menos desarrollado porque Portugal es menos desarrollado que Brasil. No, y numéricamente. Y numéricamente y todo esto. 200 millones de habitantes y Portugal 10. 10. Entonces, en ese aspecto, Lula respeto. Y entró, y después Angola apoyó. Después entró Guinea Ecuatorial. Y te voy a decir una cosa. Guinea Ecuatorial está ahora mismo incómodo dentro de esa comunidad. ¿Por qué? Porque cuando pasa algo en Guinea Ecuatorial, los portugueses se manifiestan. Claro. ¿Sabe qué? Hace una semana, el Parlamento portugués hizo una resolución oficial, a unanimidad, condenando a la persona que murió por tortura en Guinea Ecuatorial, Santiago Ebe Ela. En enero. En enero, que murió brutamente. Sí, sí. La semana pasada, el Parlamento portugués lo condenó. Y el Parlamento español no sabe nada, evidentemente. Claro. Bueno, yo creo que no se hubo una información que el primer ministro... Que no se piensa en Guinea Ecuatorial. Sí, y además, imagínate que Guinea Ecuatorial, que estaba liado a España desde el punto de vista cultural, todo esto, no ha habido resoluciones parlamentarias. Sí, una resolución parlamentaria votada por todos los grupos. A unanimidad. ¿Por qué? Por tortura. Porque en el momento que hay palabra tortura en Portugal, es unánime, no hay derecha ni izquierda. Sí. Como decía otro día una compañera colombiana, dice, la paz no es una cosa de derecha ni una cosa de izquierda, es una cosa de posición humana. Para hacer la paz no se puede decir, yo quiero la paz porque yo soy de derecha, no quiero la paz porque yo soy de izquierda. Claro, la paz, los derechos humanos son unánimes. Entonces, el Parlamento portugués, la semana pasada, hoy día estamos miércoles,
la semana pasada, el Parlamento portugués votó una resolución contundente contra los masacres que tiene el pueblo de Guinea Ecuatorial. Es decir, que es verdad que Obiang lo hizo, porque no sé si sabéis que cada año Obiang, lo que te he dicho, que los portugueses, los dictadores tienen problemas de reconocimiento internacional, problemas que no tiene el presidente de Suiza o el presidente de Estados Unidos, porque que Trump sea malo individualmente ha sido elegido. Esto es lo que le da categoría. Pero entonces, Obiang, para ser reconocido internacionalmente, paga cada año casi $1 millón a la mejor samba del Río de Janeiro, para que pongan su nombre. Obiang. Y él va allí. Y va su hijo, Teodorín. Va Teodorín a bailar la samba, para que sepan que... Y además, siempre antes de ir, le informa que es la mejor samba. Allí, para que usted entre, piden $1 millón. Bueno, lo damos. Después van a bailar la samba. ¿Por qué? Para que digan que hay presidente de Guinea Ecuatorial. Como un dictador nadie le conoce, le llama dictador. Los dictadores tienen ese problema de que al mismo tiempo que dentro del país hace el problema de dictar, al interior del país hace el problema de reconocimiento. Y así van las cosas en Guinea Ecuatorial. O sea que la lusofonía puede... Claro, Guinea Ecuatorial, Francia tolera, pero la lusofonía, el ejemplo de Portugal, protestan. O sea que por eso están incómodos ahora. Están incómodos en la lusofonía. Sí. Quiere decir que cuando hubo el llamado golpe de Estado del 24 de diciembre, 26 de diciembre, que nadie sabe cuánto, Obiang acusó a Francia en la televisión diciendo que eso se ha preparado en París. Así dijo Obiang. Y entonces dice, ¿con quiénes se han preparado? Dice, con mercenarios de Chad, de Centroáfrica, de algunos de Camerún y implicados con algunos guineanos. Y dijo, pido a Francia para que me ayude a hacer la encuesta. Y claro, todo esto, quedó allí. Macron todavía no ha ido a Guinea Ecuatorial. No. Y entonces Portugal reacciona, y además toda la prensa portuguesa que lees últimamente, porque amigos míos de Portugal me envían la prensa, ve siempre que le llaman a Obiang, el dictador de Obiang, lo están masacrando, la prensa portuguesa lo están dejando por los suelos. Bueno, pero también sucede que hay bastantes empresas portuguesas con intereses en Guinea Ecuatorial, invirtiendo ahora. Que eso se ha reactivado, ¿no? Hay algunas empresas de construcción, ha habido algunos escándalos. Yo creo que más bien hay muchas empresas brasileñas. Brasileñas, más que portuguesas. Brasileñas. Porque Obiang se ha dado cuenta qué pasó justamente con las provisiones de Obiang en Estados Unidos, en Francia y en Suiza. Pasó que Obiang, ExxonMobil, es una de las compañías... La petrolera. La petrolera que hacen en Guinea. Y entonces decía a la gente de Exxon, ¿sabe que ExxonMobil, el secretario de Estado americano, fue su PDG, el presidente director general, fue el presidente director general de ExxonMobil. Ahí es actualmente secretario de Estado americano. Este hombre vive en Guinea cada 3 meses. El actual secretario de Estado americano. Sí. Entonces, ExxonMobil, cuando quería dar a los royalties que tenemos, entonces dijo a ExxonMobil, guárdalo en tal banco en Estados Unidos. Entonces Obiang encontró, había $700 millones que estaba de royalties del banco de petróleo de Guinea Ecuatorial. A partir de esa época, es cuando Obiang fue una vez a Nueva York, como viaja todo el tiempo allá y todo esto, y quiso ir al banco para retirar algún dinero, transferir tal vez 100 millones, todo esto. Es cuando el señor del banco dice, pero usted puede tirar eso. ¿Quién es usted? Dice, yo soy presidente de Guinea. Usted ha trabajado ese dinero para que... Yo veo aquí que tiene 600 millones. Dice, sí. Entonces, Estados Unidos es cuando avisan al Departamento de Justicia de que aquí hay un señor que quiere sacar, que tiene en una cuenta $600 millones. Porque la cuenta estaba a nombre de Obiang, claro. Sí. Y entonces es cuando el Ministerio de Justicia de Estados Unidos interviene.
Y una vez que ocurre esto, en 2002, todavía estaba en Francia el presidente francés, Michel Chirac. O bien va a Francia para llorar. Yo quiero sacar mi dinero de Estados Unidos, ahora mismo me lo impiden porque dicen que tal. Chirac dice, bien, pero tú también. Tú tienes CEMAC, Comunidad Económica y Monetaria de África Central, con Banco Central en Yaoundé. Tú tienes CEMAC. Con el franco CFA. Con el franco CFA. Y tú vas a los bárbaros americanos. Yo puedo regalar esto, pero en después tu dinero tú lo dejas en CEMAC. Y entonces, y dicen los americanos, lo que podemos hacer, si usted hace investigación, inversión interior, carreteras, hospitales, todo esto, podemos dejarle un poco de dinero vigilando si lo que usted está haciendo en el interior del país. Cuando la gente dice naturalmente que Obiang tiene mucha buena infraestructura, fue la obligación de Estados Unidos. Que Estados Unidos dijo, pues, si usted hace esto, doy dinero. Si usted no hace esto, el resto lo voy a dar a la ONG. Es decir, que hay que tener esa información. Es aquella época que Obiang empezó a construir hospitales y carreteras. Y entonces esos hospitales, ningún ecuatoriano, ningún de Guinea Ecuatorial puede entrar en esos hospitales porque cuesta caro. Ese hospital que construyó, lo dio a nombre de su esposa. El Hospital de la Paz en Bata, Hospital de la Paz en Malabo. Es su esposa que trae esos hospitales. Están a su nombre. Y entonces, para entrar allí, tú pagas como si tú pagas en una clínica en Suiza. ¿Y quién va? ¿Público guineano o extranjeros? O... Van cooperantes, van otra gente, pero una persona que cobra 25, 2.000 francos CFA, cuando solamente una consulta te cuesta 50.000, ¿cómo tú vas a ir a ese hospital? ¿Entiendes? Es decir, que con esa infraestructura que todo el mundo ve en Guinea Ecuatorial fue construida gracias a la oposición americana de darle dinero. Porque lo que todo el mundo sabe es que hoy día en Guinea es un país rico con muchos recursos. Sí. Obiang, que lo controla todo, maneja cantidades ingentes de dinero, sí. Pero la desigualdad en Guinea es total, ¿no? No, la única persona que tiene dinero en Guinea Ecuatorial es su familia y los acólitos que ha puesto en el Parlamento, que tiene que decir, sí señor, que ellos llaman diputados. Porque ¿cómo puede saber que en una elección parlamentaria de 4 o 5 asociaciones políticas y que solamente de 100 diputados, 99 son de su partido y uno da un regalo a la oposición? Entonces, ¿qué elecciones son estas? Entonces lo que ocurre es que esa gente que están diputados le dan dinero, algunos ministros y todo esto, y su familia. Entonces, el resto de la población está en una pobreza absoluta. Y entonces, este es los tejes de manejes del problema de moneda monetaria en Guinea Ecuatorial. Por una parte, hay el 50% que queda en París, los 50% que queda en Guinea Ecuatorial es para Obiang y su familia. Y lo que quedó en Estados Unidos, porque Estados Unidos, su hijo Teodorín, fue a construir una casa que le costó $35 millones. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, en Malibú. Y entonces compró los antiguos guantes de Michael Jackson, que le costó $1 millón. Todo eso también se confiscó. Y en París, el Teodorín mismo fue a construir lo que llaman en París hotel parisien. No es hotel como el que estoy viviendo. Sí, un palacio. Un palacio, sí, donde está allí, creo que le costó ¿cuánto? $105 millones. Y entonces cuando empezó Transparencia Internacional a investigar ese hotel donde viene ese dinero y todo esto, dijo que no, es una embajada, puede poner la embajada de Guinea Ecuatorial. O sea que, para que tú veas. Sí, pero eso durante muchos años ha estado tolerado por Francia totalmente. Teodorín con sus coches, etcétera, etcétera, se ha denunciado muchas veces, Sí. pero la connivencia es grande, ¿no? Entonces lo que ocurre es que justamente hubo una organización que se llama Comité Católico contra el Hambre y el Desarrollo, que fue a parte civil,
Transparencia Internacional, otra ONG, y cuando se pudo hacer el progreso del juicio de París. Y claro, Obiang, en ese aspecto, fue a La Haya para decir que era extraterritorialidad, porque además se vio que en el momento de cuando se embargó los bienes, todavía no era la embajada, después fue a colgar la bandera para decir que esto es la embajada de Guinea Ecuatorial en Francia, etcétera, etcétera. Y también fue incautado muchos coches en Ginebra. Sabe que el avión, en un avión de Obiang, también está en Ginebra. Embargado. Embargado, Sí, sí. porque hubo una empresa que se llama Orange, que había hecho un negocio con Obiang, y Obiang no pagaba lo que quería que pagase, entonces le embargó el avión. O sea que vive de esto, o sea que su vida no es el Estado. Es decir, que en Guinea Ecuatorial no hay Estado. No hay Estado. Hay esto. Es decir, que todas esas condiciones monetarias, tenemos dos casos. En primer lugar, se fue al franco CFA, donde quedó completamente controlado por el sistema de franco francés y esto, uno. Segundo, el dinero que dejó a los multinacionales ingresar en Estados Unidos. Cuando quiso ir a buscar ese dinero, le dijeron que no, usted tiene menos de 80 años, ¿cómo ha trabajado ese dinero? Es que su papá fue rico. Un norteamericano sabe que cuando Trump comenzó su comercio, dijo una vez que su papá le dio $1 millón para comenzar. Esto es mucho. Si tiene dinero ahora mismo, pues allí comenzó. No quiero justificar su dinero, sino que esto fue. Pero ¿cuánto dinero le dejó el papá de Obiang a Obiang para que tuviera $600 millones en el banco? Este es otro problema. Tercero, lo que pasa es que hay también otros dinosaurios que no siendo ni de Francia, ni de Estados Unidos, todo esto, que entran en Guinea Ecuatorial a título individual. Otros dinosaurios. Solamente para que, bueno, sabe que hay también otra crisis en Europa. Hay otra crisis en Europa, que yo quiero que tú sepas. A ver. La crisis europea es que, como vivimos en países democráticos, donde la duración del primer ministro, mucha gente llama a Rajoy el primer ministro, lo que pasa es que lo llama aquí presidente del gobierno, no lo sabemos. El primer ministro español, el primer ministro francés, el primer ministro, dura 4, 10, máximo 12 años, 14 años. Después, cuando sale ese primer ministro o ese jefe del gobierno, ya queda un vacío. Un antiguo jefe del gobierno va allí a pedir trabajo a Coca-Cola, para que trabaje en Coca-Cola y no sé qué. Entonces, esos antiguos grandes políticos europeos, para que estén también en la altura más o menos económica que tenía antes, los privilegios, se alían con los dictadores. Y se convierten en asesores de empresas multinacionales, en comisionistas. Comisionistas y todo esto. Y esto también nos molesta a los que queremos luchar contra las dictaduras. De repente, una persona que fue tu compañero cuando estaba en el poder o cuando hacía militancia política contigo, de repente te abandona y va a aliarse con tu dictador. Y en Guinea supongo que no solo van Zapatero, Moratinos y Bono, sino también equivalentes de otros países, ¿no? Equivalentes de otros países. Dinosaurios, ¿qué tú dices? Dinosaurios. Sí. O sea que cuando tú vas... ¿Como quién, por ejemplo? Hay mucha gente. ¿Tú sabes qué? Le Pen... Sí. ¿Tú sabes quién es Le Pen? Sí, claro. Jean-Marie Le Pen, que fundó un partido de extrema derecha en Francia, y actualmente el jefe del partido de esa extrema derecha es su hija. Su hija, Marie. Sí. Le Pen, cuando llega a Malabo, va a dormir en el mejor villa del país y va todos los días al presidente del gobierno. Incluso hubo un problema entre Le Pen y el embajador francés en Malabo, porque cuando Obiang hubo su fiesta del 3 de agosto, que es una fiesta nacional, porque el día de golpe estaba el 3 de agosto. El invitado de aquel año, creo que 2015-2016, fue Jean-Marie Le Pen. ¿Y por qué? Porque la extrema derecha europea
dicen que los europeos progresistas están en contra de los africanos, porque los africanos tienen que gobernar como ellos quieren. Porque la democracia para ellos no es africana. Y ellos están equivocados. Porque la democracia es derechos humanos. Derechos humanos es ser humano. Entonces, hay otro también, uno de Bélgica, que también va a Malabo, de manera de extrema derecha. Es ese hombre que monta en Bélgica con Le Pen en París los servicios de gobierno. Hay que saber todas esas informaciones. Sí. Quiere decir que los europeos de distintas ideologías apoyan a los dictadores porque dicen que la democracia que han hecho los liberales y los socialdemócratas en Europa no tiene nada que ver con África. Que un africano esté en el poder 50 años está bien. Y que hay que hacer... al mismo tiempo, tú ves cómo al mismo tiempo Europa influye a África de otras cosas negativas, como el Le Pen de Francia, como un antiguo, un antirracista, fascista, neonazi de Bélgica, van siempre a Malabo. Y cuando llegan a Malabo, bueno, le da un pequeño regalo de $500 millones, no, $500,000. Después es el que va a ser el portavoz de Obiang en Europa. Llega otro, no sé, en Brasil, le da $20,000, después va a labrar Obiang en Brasil. Llega uno que otro español, también le da unos $50,000. Están contentos porque... Sí. Está comprando voluntades por todos los sitios. Está comprando voluntades por todos los sitios. Y en este contexto geopolítico-económico, ¿China qué papel tiene ahora, en los últimos años? Los últimos años, lo que pasa con China, yo te lo dije otro día, China es todavía más submarino. es más submarino. ¿Por qué es submarino? Porque justamente, yo me acuerdo un día en Kigali, con mi esposa, estuvimos en Kigali, y entonces vimos un suburbio allí. Ya sabes que los países africanos tienen siempre un barrio, un favela, alguna parte y tal. A 10 kilómetros de Kigali. Después y vimos que había africanos negros, jóvenes, todo esto. Al lado había dos niñas, jóvenes, máximo 25 años, 26, 24 años, discutiendo con la gente de favela. Yo digo, ¿pero qué es eso? Acercamos el coche y encontramos efectivamente, había dos chinas. ¿Dos chinas? Dos chinas haciendo el barrio que nunca yo entré. O sea que lo mismo, gente la gente que saben, que comen todos los días y que viajan todos los días, que son ruandeses, no van allí. Entonces, allí encontramos a China, allí discutimos. Es decir, que los europeos que van a África nunca van en las favelas. Un europeo que va a África, si aquí un europeo era chômage, estaba en el paro, ¿cómo se dice en castellano la persona que no trabaja? Sí, desempleado en el paro. En el paro, está en el paro. Si encuentra un pequeño contrato para ir a África, nada más pisar el aeropuerto ya es grande, ya es rey. Los cooperantes. Entonces el cooperante y el rey nada más pisar el aeropuerto. Y tienen la casa que le dan, una casa tal vez con piscina. Estaba aquí como obrero, no sé qué, pero allí ya se pone grande y tal. Y entonces, al llegar allí, va a encontrar otros cómplices, antiguos funcionarios, cooperantes, le hacen ¿cómo se llama esto? Le informan lo que pasa del país y ya se incorpora, ya está allí. Pero los chinos toman taxis de la selva, van en bicicletas, van en los barrios, en las favelas, etcétera, etcétera. Quiere decir que van a todo. Sí. Y no dan trabajo, porque envían sus obreros a trabajar allí. Al menos cuando tú trabajas en una empresa de otra nacionalidad, tú puedes encontrar un cocinero, pero ellos mismos ni siquiera tienen cocineros. Claro. O sea, todo lo hacen ellos. Y en una apartheid totalmente bien organizado. Bueno, pues, ¿cómo ha cambiado el panorama desde que era todo tan sencillo hace 40 años, cuando Olof Palme os financiaba y el mundo bipolar de la Guerra Fría
ahora con las realidades de la Unión Europea, de Alemania, de China, de la lusofonía, del Islam. No hemos hablado del el momento del Islam ahora en Guinea. ¿Todavía sigue sin existir o hay penetraciones de...? No, como hay muchos marroquíes, muchos sirios. Hay mucho movimiento, porque claro, Marruecos y entonces hay... ¿Qué ha supuesto Marruecos en este contexto con Marruecos Guinea? protegió a Obiang durante mucho tiempo. Era su guardia de protección cercana. Sí, sí. O sea que, y entonces la presencia islámica viene a través de Marruecos o también de otros... También viene de países vecinos. Los países vecinos. De países vecinos. Pero fue Marruecos que construyó la mezquita. La mezquita, sí. O sea que no había un signo islámico en Malabo antes de llegar a Marruecos. Quiere decir Sí, el signo de mezquita. Sí, el signo, sí, claro. Es decir, que Guinea Ecuatorial, que es un país muy rico, con grandes reservas de petróleo, de gas, de las riquezas naturales, hoy día está apetecido por... No, justamente. Por todo el mundo. Y además el problema también es lo siguiente. Una persona que no tiene claramente en la mente el funcionamiento internacional de la economía. Una persona que no tiene claramente en mente el funcionamiento de las alianzas estratégicas y todo esto, pues es una persona a cotizar, es un bocadillo, si quieres. Sí. Todo el mundo quiere ir a comer el bocadillo allá. Sí. Y además allí últimamente ha habido, ¿cómo diré yo? Hay veces que me llaman otro día, hay prostitución de paraguayas, prostitución de colombianas, y no sé qué. O sea que, ¿pero para guineanos o para los trabajadores extranjeros que están en Guinea? ¿O cómo? Para todo el mundo. Todo el mundo. O sea que hay una invasión de latinoamericanas que van allí para prostituirse y todo esto. O sea que es una eso desde la lusofonía o de la hispanofonía. Tú sabes que, sí. No sé si Guinea Ecuatorial forma parte de la hispanofonía. No existe. No existe. No, forma parte de la hispanidad, por supuesto. Sí, yo no digo hispanidad, yo digo sí. La estructura hispanoamericana, hay una conferencia. Sí, pero creo que no hay Instituto Cervantes, me parece. No solamente Instituto Cervantes. Sabe que hay una conferencia que organizan Portugal, España, con Latinoamérica, América y Iberoamérica. Hay una serie de conferencias. Las cumbres iberoamericanas. Ahí no está Guinea. No está, pues allí no está. No está. Esas cumbres. Eso es una vergüenza. Decir que, pero vamos a ver, ahí es el complejo de España con respecto a lo que hablábamos de Francia, ¿no? Francia mantiene colonias en América donde el euro es la moneda oficial. Sí. Claro. ¿Y dónde quedó la descolonización? Sí, en Guyana. Un cachondeo. Cuando yo fui a Macapá, está muy frontera con Guyana francesa, donde mandan cosas atómicas, sí. Allí de Guyana. Entonces, cuando yo vi el río Grande, el río Amazonas. Después yo veía cómo la parte del norte del río Amazonas venían gente de la colonia francesa. No, yo estuve... No lo digas colonia, ya no es colonia, es Europa. Esos son territorios europeos legalmente. Sí, por eso hace allí los tiros atómicos. Sí. Es decir, que esta es la situación en mi país. Sí. Y ocurre que hay otra situación allí que es terrible. Obiang, según la estadística, también hay que ir a la estadística, parece que tiene más de 50 hijos de distintas mujeres. Hijos donde él es el padre. Donde es el padre natural. Habrá ido con la señora, después nace el niño. Sí. Entonces, parece que tiene más de 50 hijos. Y después de la primera dama, que yo hacía bromas con Clara, entonces hay otra mujer, segunda dama, que es de Sao Tomé, antigua colonia portuguesa. Entonces, parece que el señor que nació de ese matrimonio de Obiang, una señora de Sao Tomé del Príncipe, es el ministro de Petróleo. Entonces parece que una parte de la riqueza de Guinea Ecuatorial, la mamá y su hijo lo llevan a Sao Tomé. O sea, para que vean. Qué bonito. Y entonces
Hay otra situación que tenemos en África. O sea que Obiang es un gallo de verdad. Es un gallo de verdad. Con un gallinero. Sucesor de Gallo. Sí, sí, sí. Porque su tío fue Gallo. Sí, sí, sí. Es sucesor de Gallo. Y entonces, hay otra cosa para comprar a los estados africanos. No sé si sabe que Guinea Ecuatorial, a partir del 1 de enero, forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Lo sabe? Sí, sí, sí. Sabe que para entrar en ese consejo hay 5 permanentes. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China, Rusia, permanentes, toda la vida allí. Y hay 10 no permanentes. Para ocupar esos 10 no permanentes hay que levantarse pronto de mañana. Y Obiang empezó su campaña comprando a los estados africanos para que le voten. Claro. Obiang tiene en Benín, construyó una universidad en Benín, construyó una politécnica en Ghana, da dinero a todo el mundo que viene a Malabo en la cumbre de Malabo. Entonces, justamente el año pasado, le votaron para entrar como miembro no permanente durante 2 años en el Consejo de Seguridad. Es decir, que tiene ese poder, porque compra a todo el mundo. Compra a todo el mundo y se dejan comprar. Es decir, la ideología de la democracia, de la libertad de los derechos humanos es todo mentira. Es decir, Francia mantiene la AFTA, los otros quieren meter mano, los antiguos dinosaurios políticos están intentando sacar comisiones, es decir, que el grado de corrupción ideológica es total, es total. Esto es lo que yo me acuerdo que un amigo de Vietnam escribió un artículo muy importante, que siempre me acuerdo, un chico que vivía en París, ha vuelto a Vietnam. Está entre Vietnam y París, y un señor bastante interesante de historia internacional. Escribió un libro y después publicó su artículo cuando hacía su publicidad de su libro. Él decía que vimos en una situación actualmente que dentro de las potencias dominantes hay democracia interior y al mismo tiempo todos juntos de la democracia interior hacen imperialismo al exterior. Sí. Esto fue un libro que me impresionó muchísimo. ¿Cómo es posible que la gente que vota todos los días, la gente que protesta contra su Estado todos los días, dentro de los países, para decir, Unión Europea, aparte de los problemas que pasan en Polonia y en Bulgaria y no sé qué, la mayor parte de los países europeos votan, eligen sus dirigentes, y al mismo tiempo colectivamente permiten que oprimen a otros? Este es lo que evocó mi amigo de Vietnam en su artículo. Bueno, esto lo resolverán en unos años los miembros del Partido Comunista de la República Popular China a medida que avancen más, pero lo dejamos y seguimos en otro momento. No, atención. Lo digo de broma, pero es para provocarte. Atención, cuando encuentra los miembros oficiales de la República Popular China en donde creen que dominan la situación, como fue en Zimbabue, como muchas veces en Guinea, cualquier otro sitio, son peores. Me escribió un día que un chino mató a alguien en Bata, porque decía que le iba a robar. Y este hombre no está en los juicios. O sea, un chino en Bata, ¡pam!, mata a alguien. El nuevo imperio. Entonces, pues, es decir, que no hay solución allá. No, claro. La única solución es liberación nacional. Quiere decir que la conciencia es decir que el mundo está dividido en 193 parcelas, de la misma manera que esa parcela pertenece a la Fundación Gustavo Bueno. Y entonces es difícil que uno venga a decir que aquí estoy yo. No, es nuestra parcela. Los estados son así. Lo que tenemos que hacer es que la gente que vive dentro de los estados no deje de hacer esas cosas para reequilibrar ese colonialismo exterior y democracia interior. Pues de eso hablamos en la siguiente entrega. Sí.